Buen día, mi nombre es María Soledad Peredo. Espero que estén disfrutando de este maravilloso congreso. Soy licenciada en nutrición, especialista en pediatría y desde hace unos cuantos años ya me dedico en el Hospital Churruca a trabajar con chicos con diabetes. En esta oportunidad, presidiendo esta mesa, tengo el honor de presentar a la licenciada María Evangelina Sosa y a la doctora Marcela de la Plaza. La disertación de la licenciada se llama Alimentación saludable. Suena bien, pero ¿cómo lograrla? Y la disertación de la doctora Marcela de la Plaza se llama Control de glucemias sin perder el placer por comer. Les cuento un poquito de cada una. La licenciada María Evangelina Sosa es licenciada en nutrición, profesora universitaria en nutrición y diplomada en educación en diabetes. Es directora de la Diplomatura Universitaria Terapia Nutricional en Diabetes de la UMASA, colaboradora de la Federación Argentina de Diabetes en congresos, en la revista y en reuniones para pacientes con diabetes. La doctora Marcela de la Plaza es médica, especialista en nutrición, especialista en diabetes, actual vicepresidenta de la Federación Argentina de Diabetes, coordinadora del Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Diabetes, coordinadora del Grupo de Trabajo Terapéutica Nutricional en Diabetes de la Sociedad Argentina de Nutrición, profesora adjunta de la asignatura Nutrición y Dietoterapia en la licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional de Luján y miembro fundador de Ético, equipo de trabajo interdisciplinaria para el control de la obesidad que está dedicado a pacientes con cirugías bariátricas. Sin más que decir, los dejo con estas excelentes disertantes y nos vemos luego para las preguntas. Buenos días a todos, bienvenidos al Congreso de la Federación Argentina de Diabetes. Muchas gracias, Soledad, por la presentación. Vamos entonces a iniciar las disertaciones de nutrición. Alimentación saludable. Suena bien, pero ¿cómo lograrla? Mi nombre es Evangelina Sosa y vamos entonces a reflexionar juntos acerca de este tema. Los estoy saludando y estoy trabajando junto a ustedes desde la provincia de Mendoza, así que bueno, este es el paisaje que nosotros tenemos por acá cerca. Sé que ustedes también, cada uno de sus lugares, nuestra Argentina es maravillosa, así que un abrazo grande desde Mendoza. ¿Cómo vamos a abordar este tema de la alimentación saludable y cómo? ¿Qué estrategias tenemos para lograrlas? Vamos entonces a ver la agenda. ¿Para qué comemos? ¿Cuáles son los objetivos de la terapia nutricional en diabetes? ¿Qué es un patrón alimentario? ¿Qué quieren los nutricionistas con nosotros? ¿Cómo armar un plan alimentario saludable y salud para todos y para todas? Vamos entonces para poder reflexionar acerca del para qué comemos. Sabemos que no alcanza la biología, ¿no? Sabemos que no nos alcanza con decir que es solo para crecer, alimentarnos, vivir. Hay otras respuestas. Quisiera que ustedes vayan escribiéndolas en el chat, así en el momento de las preguntas las podemos compartir entre todos. ¿Para qué comemos? Para esta respuesta, primero voy a entrar un poco hacia el lado biológico y vamos a utilizar un material que hemos creado con otras dos amigas y colegas cuando nos recibimos en la diplomatura de terapia educativa en diabetes. Y vamos entonces a escuchar atentamente, porque en realidad este programa es de educación en la prevención de diabetes para personas sordas, ¿sí? Así que vamos a aprovechar ese material para compartirlo. Los alimentos pasan a través de un tubo que se llama esófago, lo que tenemos ahí con la flecha azul. Del esófago pasan al estómago y cuando llegan al intestino, ya todo procesado, se convierten en compuestos fáciles de digerir y poder ser usados por el cuerpo. Parte de lo que comemos termina convirtiéndose en un tipo de azúcar que es la glucosa, como vemos acá en la imagen, en los cuadraditos amarillos. Esta glucosa se absorbe, o sea, pasa del intestino a la sangre. Y ahora el azúcar, o sea, la glucosa, el azúcar de la comida que comimos, empieza a circular por la sangre. Hay un órgano dentro de nuestra panza, que está cerquita del estómago, que se llama páncreas. Este páncreas
detecta que hay azúcar en la sangre y como consecuencia empieza a fabricar, como vemos ahí en el dibujito, empieza a fabricar una hormona que se llama insulina. Esta hormona la hicimos con un dibujito de una llave porque viaja por la sangre, se deposita, o sea, se une a las células del cuerpo y actúa como una llave que deja entrar la glucosa a la célula. Le abre la puerta a la glucosa para que pueda entrar a la célula y de esta forma aprovechar esa glucosa y convertirla en energía. Entonces, ¿qué pasa cuando hay diabetes? Esta fábrica que vimos, que se llama páncreas, produce poca insulina y la insulina que se produce también no puede ser usada de manera correcta en nuestras células. Entonces, como consecuencia, va a haber un aumento de azúcar, o sea, de glucosa en nuestra sangre, lo que se llama hiperglicemia. Entonces, si la diabetes no está con el correcto tratamiento, tenemos un estado permanente, crónico, de azúcar alta en la sangre. Esto puede traer complicaciones en nuestro cuerpo. A lo largo de todo el cuerpo puede haber complicaciones en nuestro cerebro, en los ojos, puede traer problemas en el corazón, en los riñones, en los vasos sanguíneos, en los nervios y también puede traer complicaciones en los pies en donde se nos hacen lastimaduras que son de difícil curación. Muy bien, entonces me alegro mucho de haber podido compartir este material con ustedes y vamos a plantearnos, ya hemos visto el recorrido del alimento de la boca, desde el momento en que elegimos qué comer, desde que entra en la boca hasta la sangre e incluso hasta los órganos. 15 minutos después de comer ya está nuestros nutrientes llegando a diferentes órganos. Entonces, ¿qué queremos los nutricionistas? ¿Queremos ser policías en realidad? No, la verdad que no. En realidad lo que queremos es cumplir una serie de objetivos que se plantean y que se han estudiado que con esto se mejora y se evita las complicaciones de la diabetes. ¿Y qué dicen esos objetivos que dice la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la Americana de Diabetes, la Argentina de Diabetes y muchas, muchas más? Nos dicen entonces que tenemos que estimular patrones de alimentación saludables, variedad de alimentos. ¿Para qué? Para disminuir el azúcar de la sangre, la presión arterial, los niveles de colesterol, mantener el peso saludable, retrasar las complicaciones que recién mencionábamos en el video. Entonces, para todo esto necesitan, según estas asociaciones internacionales, proponer planes alimentarios según la necesidad, la cultura de las personas, la preferencia, la disponibilidad económica, geográfica, la capacidad que tenga para realizar cambios de comportamiento, sin perder nunca el placer de comer. Y tenemos que darles las herramientas prácticas para que esto sea posible. Los nutricionistas queremos que disfruten la comida cuidando el cuerpo, los gustos, el bolsillo y la familia. Y esto queremos todo el equipo de salud en realidad. Entonces, punto número 1, revisar mi patrón alimentario. Vamos a ver, ¿qué es un patrón alimentario? Un patrón alimentario, según lo que nos dicen los objetivos que tenemos que buscar, un patrón alimentario saludable, es un conjunto de alimentos que se repiten en una persona, en una familia o en un grupo social de manera muy habitual, tal que al menos se repita una vez a la semana y que por lo tanto esos productos están arraigados en las preferencias de esa persona. Eso es un patrón alimentario y puede ser saludable o puede no ser saludable. A veces acá hay unas confusiones, a veces nos dicen, yo muy de vez en cuando como comida rápida, pero cuando se repite, fíjense, una vez a la semana o más, en realidad ya forman parte de mi patrón. Tengo que aprender a manejarlos, a combinarlos y a definir las porciones. Fíjense que a veces estos patrones que se van imponiendo ni siquiera son propios, no son nuestros, no tienen que ver con nuestra cultura, vienen de afuera y tienen tantos puntos negativos en el consumo de sal, las bajas fibras, el aumento de los almidones refinados, la harina blanca refinada que pega tanto en la glucemia, el colesterol, el azúcar,
que la verdad es que no son favorables. Sin embargo, si nos quedamos entonces con nuestras formas culturales y aprendemos a manejar la porción justa y aprendemos a combinarla, por ejemplo, en este caso, sumando vegetales en este asado tan especial, en realidad ese sería nuestro objetivo y lo que vamos a tratar de reflexionar en esta mañana. Alimentos argentinos, todos estos propuestas. Miren, es una obra de arte, miren los colores. Estos están vistos que aumentar el consumo de alimentos frescos y una gran diversidad y variedad mejora la calidad alimentaria y mejora también el tratamiento de la glucemia, ¿sí? Entonces, amo las picadas, vamos a revisar rapidito una picada. Fíjense, una picada tradicional, 1.700 calorías, 90 gramos de hidratos de carbono, índice glucémico alto, ¿qué significa eso? Que pega fuerte en la glucemia, después lo van a ver bien con Marcela. Entonces, podemos optar sin perder la posibilidad de eso que nos gusta tanto, por ejemplo, la picada, armar entonces una propuesta diferente, con picles, con daditos de quesos, pero con la cantidad justa, ¿no? Daditos de jamón, aceitunas, almendras o frutos secos, un arrollado que hicimos en esa oportunidad en el Día Mundial de la Diabetes que tenía, además de un poco de harina integral, tenía espinacas en la masa. Y no saben lo exquisito que queda, lo fácil que fue hacerlo, se hizo en menos de 20 minutos. Bueno, pasté de berenjenas, unos dips que hicimos, unos canapés que tenían hummus, que era garbanzos molidos con ajito, con perejil, con jugo de limón. En lugar de mayonesas, también pusimos un poco de mayonesas, pero en realidad el hummus es fabuloso porque viene de las legumbres, muchas fibras y también ayuda y colabora en que los niveles de glucemia se mantengan más estables. Miren cómo cae la cantidad de calorías a 800 y la cantidad de hidratos de carbono. Y nos intentamos mover, por lo menos en esta foto, en un índice glucémico bajo. No hemos dejado de incluir la cerveza, en una son 330 centímetros cúbicos, en el otro 250. Pero fíjense entonces las posibilidades que tenemos si aprendemos a manejar los alimentos a nuestro favor. Punto 2. ¿Cómo armar un plato saludable? Puedo utilizar esta estrategia que divide mi plato, la mitad con vegetales, sobre todo si son frescos, mejor. Un cuarto del plato para las carnes o el pescado o el pollo, y un cuarto de plato para los alimentos que tengan almidones o que tiendan a levantar la glucemia, como en este caso hay batatas. Recordemos, el pescado, si me gusta y si es posible en el lugar donde vivo, es un gran alimento proteico. Bueno, esto nos sirve entonces para reflexionar acerca de las porciones. También lo podríamos usar para hacer un guiso. Lo pienso en crudo, pongo una cantidad X de, por ejemplo, arroz, si es el que no se pasa mejor, una cantidad enorme para ese guiso de vegetales, no solo papas, sino vegetales que vayan en la mitad del plato, como zapallitos, berenjenas, cebolla, zanahoria rallada, pimientos. Y en el otro cuarto del plato, un poquito de carne. Cocino todo esto y me queda un plato entonces armado. Bueno, ayúdenme a ver cómo trabajamos con Oscar. Oscar tiene esta forma de comer habitual, 2 milanesas, medio plato de puré, 2 bollitos de pan, juguito en polvo. Tiene diagnóstico reciente de diabetes, glucemias elevadas postprandiales. Fíjense entonces, ¿cómo podemos ayudarlo? Primero, a buscar la porción justa. Una milanesa es suficiente, cambiar el empanado, en lugar de que sea solo de pan rallado, que sea también con avena o semillitas, una buena ensalada muy variada, muy variada. Le agregamos albahaca, menta, semillitas berro, lechugas de todo tipo, repollo. Puré de batata, la batata tiende un poco a subir menos la glucemia, le dejo la cáscara que la papa. Si me gusta el de papa, está bien, pero que sea una porción entonces de un cuarto del plato, le agregamos aceite, le agregamos entonces jugo de limón o mostaza. Siempre que agregamos ácidos hace que la glucemia suba un poquito más despacito. Una fruta de postre, agua en lugar de los jugos saborizados, y bueno, ya modificamos, sin cambiarle el plato, modificamos en realidad la realidad glucémica de Oscar. Entonces, es importante poder razonar cuál es mi patrón, cómo como y qué puedo intercambiar. Harinas blancas refinadas por harinas multicereales, panes blancos por panes multicereales con semillitas, si los puedo hacer en casa mejor. Cambiar el pan rallado, dejar de cocinar de manera prolongada, por ejemplo, el arroz o los fideos y hacerlos más al dente. ¿Puedo agregar algo? Entonces, puedo intercambiar esto por esto. Puedo agregar o puedo reducir ajustando la porción a mis necesidades propias. Mantener el placer de comer. ¿Qué placer de comer que tiene este hombre masticando una galleta de arroz? ¿Qué les parece? Las galletas de arroz no son para las personas con diabetes, son para las personas que tienen intolerancia al gluten o enfermedad celíaca o que tienen algún malestar
intestinal específico y entonces lo solemos indicar por un tiempo, pero en realidad no es necesario, incluso tienen un índice glucémico superior. No usemos alimentos que nos venden, que supuestamente para la diabetes, que en realidad ni siquiera favorecen, ¿sí? Recuperemos entonces nosotros también el placer de comer y sepamos qué cosas elegir para hacerlos de la mejor manera, ¿no? Punto 4. Para cumplir todos estos objetivos que plantean las asociaciones científicas de diabetes, tengo que conocerme. ¿Quién soy y qué quiero? ¿Cuál es mi motivación para alimentarme mejor? ¿Tengo motivación para alimentarme mejor? ¿Tengo disposición para realizar los cambios de comportamiento que son necesarios hacer? ¿Conozco mis propias barreras al cambio? Tenemos que enfocarnos y saber entonces cuál es mi objetivo. Sabemos el objetivo del médico, sabemos el objetivo de los nutricionistas, los acabamos de leer, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Acá he escuchado de todo, desde ponerme la bermuda amarilla hasta llegar con salud o que se cure la lesión que tengo para poder bailar en el casamiento o en el cumpleaños de 15 de mi nieta. Muchísimas motivaciones, pero hay que preguntarse. Uno tiene que conocer cuál es la motivación, cuál es mi objetivo. Conocer los obstáculos. Cuando uno dice, bueno, mi objetivo es este, estoy acá, este es mi objetivo. Bueno, ¿qué puede pasar que ya me conozco? Que demore llegar al objetivo que quiero, a lo que quiero acercar y lograr. ¿Y qué soluciones tengo para todo eso? Muchas veces me dicen, bueno, es el pan, los fines de semana, los dulces, los pasteles. Entonces, bueno, ¿cómo lo podés solucionar? ¿Cómo se te ocurre? ¿Sí? Nadie mejor que nosotros para pensar en las soluciones y poder pedir ayuda, ¿sí? Pero solucionarlos nosotros también. Punto 5. Que sea crear modos prácticos para planificar las comidas. Esto lo hicimos en cuarentena, en el aislamiento obligatorio, reuniones educativas divinas en donde armábamos estas grillas, no nos podíamos ver con los pacientes, armábamos estas grillas de lunes a domingo y escribíamos las comidas que nos gustaban. Teníamos la reunión educativa y después mejorábamos los menúes habituales para agregarle estas ensaladas, estos intercambios que hablábamos o ajustar la porción. Esto también hace que yo pueda armar mi lista de compras, entonces ya no voy sola conmigo misma, sino que voy con mi lista de compra planificada. Gasto menos plata, me organizo mejor. Vamos entonces, si yo planifico, por ejemplo, puede pasar esto. Esta es la parrilla de mi casa, supónganse, hacemos asado y hacemos un montón de cosas. Entonces hacemos una fuente enorme, porque tengo poco tiempo en la semana, y esto después le agrego unos huevitos, hacemos una tortilla, unos huevos, un queso, hacemos una tarta, o acompañamos entonces una milanesa o un bife o un pollo. El pollo, por ejemplo, no se toca en ese asado, se guarda en un tupper y después lo sacamos. Fíjense las berenjenas, después lo usamos para hacer unos patés, nos quedó el zapallito sin consumir, ese zapallito estaba relleno con choclito, con pimientos, con cebolla, con zapallitos rallados, zapallitos verdes rallados, exquisitos. Entonces, bueno, en la semana podemos ir usando este tipo de cosas. Podemos armar también nuestro propio pan, podemos tener una buena receta para eso. Podemos entonces con estos vegetales agregarle una lata de legumbres y ya tenemos una comida durante la semana. Esto entonces es muy importante. En el caso de que tengan diabetes 1, esto también aplica para todos, porque aplica para todas las personas, no solo con diabetes, sino sin diabetes, y no solo con diabetes 2, sino también con diabetes 1. Aprender entonces a contar los hidratos de carbono, pero también con esta base de alimentación saludable. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué todos estos pasos? Para mejorar entonces la glucemia, el control metabólico general, la presión arterial, alcanzar mejor las metas de peso y retrasar las complicaciones que nos permitan disfrutar y amar el cuerpo y la vida que tenemos. Armemos comidas fabulosas. Esta es una foto de una paciente mía que me lo mandó. Armemos comidas fabulosas. Gracias por acompañarme. Sin perder el placer de comer, cuidarnos y cuidarnos. Y me despido entonces con Santiago Agüero, que es el primer premio adolescente del concurso Dibuja tu Diabetes del Día Mundial de la Diabetes 2019 de la Sociedad Argentina de Diabetes, capítulo Cuyo. Santi tiene diabetes 1, hizo este fabuloso dibujo. Un abrazo enorme para todos y ahora me quedo con Soledad y Marcela en las preguntas. Nos vemos. Bueno, muy buenos días. Qué linda charla acabamos de escuchar y yo como siempre tratándole de buscar una vuelta de tuerca, le puse de título Controlar las glucemias sin perder el placer de comer. ¿Qué vendré a contarles? Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando tenemos diabetes?
como siempre decimos, lo único que nos pasa cuando una persona tiene diabetes es que perdió la capacidad de regular los niveles de azúcar en sangre en forma automática, por falta de efecto insulínico, tanto en la diabetes 1, que falta definitivamente la producción de insulina, como en la diabetes 2, en la que hubo mucho tiempo de grasita de más y el páncreas trabajó mucho y se cansó. Los síntomas son exactamente los mismos. Cuando el azúcar está alta, se escapa azúcar por la orina y la persona pierde energía y gasta sus músculos para vivir, hasta que empieza el tratamiento. ¿Y a todas las personas les pasa lo mismo? Sí, al gordo, al flaco, al niño, al viejito. El tratamiento es muy distinto a la diabetes 1, hay que aplicarse insulina porque falta, con el sistema basal bolo, para mantener los valores lo más cercano posible a la persona sana. Y en el tipo 2 también quiero que sepan que es el mismo sistema. Hay medicamentos que trabajan en forma basal y medicamentos que se ocupan de hacer secretar insulina, algunos exactamente en la hora de comer, otros en relación a la glucemia y otros muy productores de bajones de azúcar, como las sulfonilureas. Conclusión, en realidad, para no hacerles lío, fundamental la consulta al especialista, porque hay medicamentos nuevos. ¿Qué pasa con la hemoglobina glucosilada? Imagínense que desterró la glucemia. Cada 3 meses, esto es una marca que hay en la sangre de todo lo que nos pasó los últimos 60 días. Y eso es lo que tiene que ver con las complicaciones. Por lo tanto, nadie habla de alimentación si no hablamos de objetivos de buen control glucémico. Para eso estamos. Y acá, cuando revían la charla, miren el cuadrito, cómo se le pide más o menos casi los mismos valores que una persona que no tiene diabetes. Lo único que le damos de changüí es que las 2 horas después de comer, hasta 180, lo vemos bien. Y la glucosilada, que es de 4 a 6% para una persona sin diabetes, la diabetes bien controlada es 7, y a partir de los 80 años, y esto es muy interesante, pedimos 8. Por lo tanto, termino este primer bloque diciendo en qué consiste el tratamiento, en entender lo que pasa y en monitorearse. Acá no es cuestión de qué puedo comer, sino también qué valores tengo que tener. Vamos a la segunda parte de la charla. La primera consulta es con un médico clínico que nos va a pedir análisis, que nos va a dar medicamentos, que nos va a decir que nos movamos y en un momento dado, seguro, ¿qué puedo comer, doctor? Y la verdad es terrible, porque el médico enseguida tira muy sencillo, prohibido azúcar y dulces, casi prohibido pan, pastas, arroz, papa, y coma mucha verdura y listo. Y ante estas indicaciones dadas por un médico, la alimentación que yo veo que la gente viene haciendo después de ver al clínico es una comida de enfermo. Infusiones con edulcorante, galletitas de agua, pollo o carne a la plancha o hervida, con ensalada o con puré de calabaza, fruta, gelatina, agua, parece que estuviéramos internados. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo comida de enfermo ridícula? La diabetes es para toda la vida larga y plena, o sea, con salud, no solo es comer saludable, sino es comer lo que nos guste. Somos gente grande la mayoría. Fíjense que en las guías para la población argentina hay un cuadradito que está en el plato de todos los días que dice opcionales, azúcares y grasas. Y ese grupo, ¿qué aporta? Porque hay grupos que aportan vitaminas, otros proteínas, otros calcio. ¿Y este grupo qué aporta? ¿No lo pueden creer? Placer. Y sin embargo está considerado como algo importante en la salud. Empecemos por los líquidos. No hay duda de que el agua es lo mejor, pero va a haber muchas ocasiones en la vida que queremos otros sabores. En la rutina lo podemos reemplazar por líquidos 0 azúcar, y hay un montón. Y en ocasiones se puede tomar alcohol, pero en bebidas que no aporten además azúcar. El alcohol en realidad no sube la glucemia, no es como el azúcar, la tiende a bajar, pero aporta calorías. Y por ejemplo, la persona con diabetes tipo 2 habitualmente le están sobrando kilos, y en la diabetes tipo 1 también, cada vez hay más sobrepeso y obesidad en la tipo 1.
Nunca en la rutina el alcohol, nunca todos los días. Y mi frase es no sacarse la sed con alcohol. Siempre de las otras bebidas o de agua, el alcohol es placer. Por lo tanto, los líquidos con azúcar no paran, suben la glucemia enseguida. O toma agua toda la familia o la reemplazamos por placer con bebidas sin azúcar. También toda la familia. Porque está comprobado hace rato científicamente que el consumo de bebidas azucaradas se relaciona en la población general con obesidad y con producción de caries. Por lo tanto, o todos o ninguno. Y entonces acá dice la nena, puedo tomar gaseosa si no tiene azúcar, pobrecita, lógicamente, como todas sus compañeras. La señora grande dice, este verano sale tereré con hielo y jugo sin azúcar. Y el señor, que por suerte es flaquito, dice, puedo cenar con una copa de buen vino. Y ahora pasamos a las comidas. Miren la cara de ese chico, ¿puede usar tuco o condimento? Y la chica, ensalada en invierno. Y el muchacho, nunca más una fritura. Y acá les cuento que todo lo que está en esta charla, en esta placa, no tiene hidratos de carbono, no agrega hidratos de carbono. Condimentos, aderezos, especias, tucos, salsas, picles, escabeches, variedad de formas de preparación. El razonamiento es el de este señor. Tengo diabetes, pero con un estómago sano, no tiene nada que ver no poner condimentos o no poner un buen tuco a las pastas. Y acá está pensando y dice, en ayunas más o menos amanezco bien, pero ¿qué me pasará cuando como? Y este gráfico explica claramente que de todo lo que comemos, lo que sube a las 2 horas el azúcar son los carbohidratos. Esos son los carbohidratos. ¿Y cuáles son las fuentes de carbohidratos? ¿Cuáles son los alimentos? Los que aportan azúcares y los que aportan almidón. Los que aportan azúcares y almidón es lo que comemos todo el tiempo. Comemos blanco, comemos papa, comemos arroz, pastas, cereales para el desayuno, pan, pizza, empanadas. ¿Por qué separé las frutas a pesar de que son fuente de azúcar? Porque las frutas no son como todo lo que quedó en el cuadrito. Las frutas tienen vitaminas, minerales, fibra, vale la pena. Pero para las glucemias, después de comer, los dos, tanto azúcar como el almidón, funcionan igual. Durante años decíamos que el almidón tardaba en digerirse. No tarda nada, no tarda nada. Mi pregunta del placer es, ¿tiene sentido comer un plato de arroz blanco con queso porque es salado, pero tener prohibido el postre? Deberá olvidarse de las golosinas, de los postres, y no hay que olvidarse de nada. Lo vengo diciendo hace 20 años en la federación. La persona con diabetes no es alérgica al azúcar, puede comer de todo, no tiene celiaquía, tiene que aprender porciones. Fíjense qué pasa con un heladito o un flan. ¿Dietético? No, estoy hablando de postres comunes, con azúcar y crema. No están prohibidos. El consejo es que es mejor de postre, así tarda en salir de ese estómago. Cuando llega a un estómago lleno de comida, la mejor combinación sería como postre después de una comida con pocos hidratos. El ejemplo típico es el asadito del domingo. Y este salpicón es otro ejemplo genial, porque es muy rica comida, muy completa, pero no tiene hidratos. Por lo tanto, me puedo comer el mismo flan que mis hijos o que mi papá. ¿Y qué pasa con fideos, puré, arroz y pan? ¿Qué hacemos? Y la verdad que no es fácil, pero se puede seguir comiendo si combinamos con alimentos en el mismo plato. Fíjense, me encanta poner esta lista. Hay alimentos que no aportan hidratos o muy pocos y equiparan un plato mucho mejor. Ninguna carne tiene hidratos, ningún queso, ningún fiambre, el huevo, el aceite y la mayonesa, la crema, la palta, las aceitunas, los frutos secos, todas las verduras de colores de consumo libre y las legumbres. Combinar alimentos variados en una receta, hablando del placer, ¿no? Además de lograr un plato más completo, retrasa la digestión y el pico glucémico disminuye. ¿Y acá qué falta? Y es más rico. Fíjense ese plato de
de internación, el puré y la pechuga. Y fíjense los otros guisitos, los salpicones, un sándwich lleno de vegetales y mayonesa adentro. Siempre es mejor comer más rico y una porción más chica. El ejemplo típico es la galletita sin sal, sin parar, sin ponerle nada arriba, se la cambio por 3 untadas con un rico queso fresco o con un queso azul. ¿Y qué pasa con los alimentos fuentes de hidratos de carbono? No todos impactan igual. La persona come 50 gramos de harina en forma de arroz y sube altísimo, y come 50 gramos de almidón en forma de avena y no sube tanto. Por lo tanto, ese índice glucémico que depende de cada alimento enseña un montón, porque fíjense en el azúcar blanco, lo ven ahí que dice 65 y la glucosa 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pan es peor que el azúcar de azucarera, que la galleta de arroz es peor, que los copos de maíz sin azúcar es peor, que el arroz integral quedó junto con el arroz blanco, o sea que el arroz hay que cambiarlo por otro estilo de arroz. El no se pasa, no se pega, el parboil. O fíjense de este lado bueno para la glucemia, fíjense que sobre 100 sube 40, por ejemplo, las frutas, el pan de centeno, todas las legumbres, frutas ricas con carozo en general funcionan mejor que las otras, y bien abajo de todos los maníes. Alimentos fuentes de almidón. El arroz, la polenta, la papa, las galletitas, el pan, todo lo que venimos comiendo, estaría muy bueno hacer lo que dijimos de mezclar con otros alimentos para que la porción sea más chica, pero también de a poquito ir incorporando alimentos nuevos que tienen un índice glucémico menor. Fíjense la avena, la cebada, el salvado de la avena que se puede usar para empanar, las legumbres, la harina de centeno que le podemos poner un poco al pan casero que hacemos en casa, la harina de garbanzos que da efecto huevo, la papa recalentada. Como ven, es muy corta la charla, pero me gustaría dejar claro qué cosas dijimos sobre el placer de comer y las glucemias. El único azúcar prohibido en la rutina sería el de los líquidos. Consumo libre de infusiones y bebidas, con o sin gas, con sabores diferentes, pero eso sí, sin azúcar agregada. El azúcar de un chocolate o de un postre, controlando la porción, va a subir menos la glucemia que arroz, pan o fideos en las porciones de consumo habitual. Por lo tanto, pensemos también qué tenemos ganas de comer. Con trucos de cocina, papa cocida y enfriada, no les conté que el condimento ácido, el vinagre, el limón, retrasan la digestión del estómago y ayuda a que el pico sea menor. Eligiendo mejor cuando compramos los tipos que comemos. Por ejemplo, el arroz no se pasa, no se pega, el parboil, o los fideos que dice mix de legumbres, hoy están en todos los supermercados. Y modificando algunas recetas, por ejemplo, cuando empanamos con pan rallado, tratar de que sea mitad pan rallado, mitad salvado de avena. Pueden mejorar de a poquito mucho las glucemias en la rutina y, por supuesto, estamos haciendo comidas para todos. Utilicemos el automonitoreo para aprender cómo nos pegan las comidas que nos gustan, esto es fundamental. Solicitemos ayuda de una buena profesional que nos enseñe a comer desde cada individualidad, desde cada historia de lo que nos gusta comer. Hoy existen insulinas y medicamentos capaces de evitar que una comida placer arruine nuestro control metabólico. Ese es el mensaje como médica que les quiero dejar. Y ahora como médica también de muchos años, les digo que la diabetes es para toda la vida, que la alimentación, y en eso creo fundamentalmente, es para envejecer en forma saludable, y el placer de comer debiera ser parte de la vida, con o sin diabetes. Muchas gracias, y ahora sí vamos a las preguntas, que nos tuvimos que achicar en las presentaciones para que haya tiempo de preguntas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo están, Muy chicas? bien, bueno, a título personal me encantaron las charlas y
estuve ordenando. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Hola Marce. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, les decía que me encantaron las charlas y no solo a mí, porque llenaron la casilla también las personas que están escuchando de mensajes súper lindos para las dos y cada una. Felicitándolas por la charla también. Bueno, Sole, gracias. Y hay algunas preguntitas. Hay una, por ejemplo, justo que terminaste, Marcela, sobre el índice glucémico. Una señora pregunta, ¿cómo conocer el índice glucémico y si existe alguna aplicación para que el paciente pueda tener a mano y conocer el índice glucémico de los alimentos? Mira, la verdad que para mí es formación del profesional el índice glucémico. Yo no vuelvo loca a la gente, la verdad. Me parece que tiene que estar formado el profesional y hablar de qué cosas son mejores. De todas maneras, hoy día Internet es maravilloso y con Evangelina, que estamos en una diplomatura que dirige Evangelina, remitimos a veces a una página que se llama Montignac. Yo siempre me manejé con el índice glucémico de la Universidad de Sydney, pero está todo en inglés y es un plomazo y son alimentos que se consumen en Europa. O sea que realmente no hay demasiado dato fehaciente argentino, pero en internet hoy se encuentra de todo y ya les digo, si les suena, que les suene Montignac porque es bastante serio. Pero no se vuelvan locos, no se vuelvan locos. No es mucho más que lo que damos en las charlas. ¿No es cierto, Evangelina? Exacto, sí, sí. Hay incluso esa tablita que vos solés dar en todas tus reuniones, que es muy simple, de poquitos alimentos y nos da una idea clara de cuáles son los que tienen índice glucémico más bajo y los que tienen más altos. En Fundación Argentina de Diabetes también hay uno en semáforo, pero es lo que dice Marcela, en realidad son seguir estos consejos de enfriar la papa, combinar el arroz con las legumbres, usar el arroz que no se pasa, combinar con los vegetales, agregar ácido. Bueno, son esos truquitos que hay que... Yo creo que lo más importante es lo que planteó Evangelina, que es darse cuenta lo mal que vengo comiendo. El día que me hago diabético es la primera vez que pienso en qué estoy comiendo, la primera vez en la vida. No nos enseñan en la escuela a comer. Y yo te juro que les pregunto, ¿qué comiste las 24 últimas horas? Y no hay una persona de cualquier edad que no haya vivido blanco, ¿viste? O sea, milanesa con puré, pan, galletita, factura a la tarde, arroz con queso, fideos, tarta de jamón y queso, empanada. Ni un tomate. Bueno, otra de las preguntas que tiene que ver con lo mismo es sobre si utilizar pan rallado integral es lo mismo que utilizar un pan rallado común. Es lo mismo porque sigue siendo trigo. A ver, trigo, arroz, maíz tienen índice glucémico alto. Entonces, integral es mejor para el intestino. Siempre el integral es mejor para algo, porque no descartamos nada del grano. Es mucho mejor para el intestino, pero no vamos a tener distintas respuestas glucémicas. Por eso elegimos avena. Entonces le ponemos salvado de avena al pan rallado. ¿Entienden? Lo mismo cuando hacemos pan casero. No es harina integral solamente, es semillitas, es avena, es salvado de avena, es pan, harina de centeno. Hacer mezclas con otros alimentos que suben menos la glucemia. Y aparte lo hacen mejor para todos, ¿no? Perfecto. Y una última pregunta para la licenciada Sosa es si una persona con diabetes, dentro de lo que explicaron del plato saludable y cómo tiene que estar conformado, una persona con diabetes tiene que comer sí o sí hidratos de carbono en almuerzo y cena. Bueno, es una buena pregunta. El modelo del plato en realidad es una base como para trabajar. No es que todos los días yo tenga que comer un trozo de carne o de pescado, de pollo, más el cuarto de plato de algo que venga con almidones, más las ensaladas. Yo eso puedo, como les explicaba, podemos pensarlo en crudo y hacer un guiso. Podemos un día no tener hidratos de carbono dentro del plato y que estén en el postre, como recién decía Marcela que era otra opción. Sí, no es que sea siempre de esa manera, es una manera gráfica de poder ordenarnos.
Pero esta respuesta que les digo de sacar los hidratos del plato también depende del tipo de medicación que yo tengo. Porque Claro, si de tengo, tratamiento. claro, por ejemplo, si yo tengo una dosis fija de insulina rápida en las comidas y está armado en función de una cantidad determinada de hidratos de carbono, si yo un día se me ocurre comer un bife con lechuga y bajo la carga de hidratos de carbono, aumenta la posibilidad de que yo tenga una hipoglucemia. Entonces hay que, para responderte Sol esa pregunta, en realidad hay que ver en particular en la persona, pero en principio sí se podría, dependiendo de la situación de la persona, si va a hacer ejercicio, si usa sulfonilureas, que también son medicación que no es insulina, pero que también tienen riesgo de provocar hipoglucemias. Bueno, hay que ver un montón de condiciones. Chicas, en la clase de hoy de Marilí, dijo la frase que siempre decíamos, no comamos para la insulina. Hoy día los planes de insulina son mucho más racionales porque hay una basal y hay una de insulina de acción corta cada vez que como. Si no como hidratos o si no como, puedo cambiar el horario de la insulina. O sea, adapto el tratamiento insulínico a la comida y al día que voy a vivir. A todos nos pasa que hay algún día que no almorzamos. Lo que pasa es que cuando había NPH era obligatorio comer a las 12:30 Pasa o que hay esa hora. muchos pacientes con NPH, Marce, por lo menos en el interior. Hay muchos pacientes de la salud pública con NPH. Y ahí habrá que enseñarles a que pasen por un kiosco y hagan una ingesta de hidratos para ir sosteniendo esa insulina. Pero tratamos en lo posible de ir mejorando los planes, ¿no? Claro, claro. Sobre todo focalizando en el peso, chicas, porque hoy es un drama en tipo 1 y en tipo 2. Hay mucho sedentarismo, lamentablemente, comemos muy mal, los argentinos en general somos de comer mal, y hay mucho sobrepeso y realmente es la enfermedad madre de todos, de muchos males, ¿eh? Exacto. O sea que cuando focalizamos en adelgazar, la diabetes anda 10 puntos. 10 puntos. Porque está el chocolate, pero poquito, porque está el vinito, pero poquito. Está bueno. Focalicemos en el peso. Bueno, chicas, la verdad es que les quiero agradecer por las presentaciones, por estar ahora y por responder con tanta amabilidad estas preguntas. Y bueno, fueron las últimas que aparecieron. Así que, bueno. Un abrazo grande. Me deben jardino, me deben los árboles para esta charla, ¿eh? Chicos, yo quiero un mensaje para los flaquitos. Ellos sí pueden tomar un poquito más de alcohol y sobre todo fruto seco, que tiene muchas calorías, pero son maravillosos para la salud. Palta, frutos secos, que no se tiene que medir tanto en la cantidad. No siempre ensalada, no es obligatorio la ensalada, parece mentira, pero la terminan viendo como un remedio de la forma que siempre se dio en diabetes, ¿no es cierto? Y la ensalada tiene que ser una fiesta de colores como lo que mostró Evangelina. Es una fiesta de colores, se llaman fitoquímicos y son antioxidantes comprobados y cada uno a distinto nivel del organismo. O sea que no hay nada más grande que el grupo de frutas y verduras que es lo que le falta al argentino.